Hay algo profundamente perturbador en la forma en que algunos seres humanos se aferran a la necesidad de descifrar a otros. No es curiosidad natural, no es genuino interés. Es una obsesión que nace del vacío y que, paradójicamente, termina revelando mucho más sobre quien investiga que sobre quien cree estar siendo descifrado. Y esta noche, el elegido, necesito que entiendas algo que pocos tienen el valor de decirte. Alguien pagó $47 para saber de ti. No porque te quisiera cerca, no porque te admirara en silencio. Pagó porque necesitaba respuestas, necesitaba detalles, necesitaba alguna explicación oculta que hiciera tu comportamiento más predecible, más manejable, más fácil de controlar desde afuera. Y lo que esa persona no sabía es que mientras buscaba tu secreto, estaba exponiendo el suyo propio. Porque cuando alguien se propone decodificar a otro ser humano, su investigación se convierte, sin que lo note, en una confesión. Cada pregunta que hace revela lo que le aterra. Cada detalle que busca confirmar expone lo que sospecha. Y cada intento de anticipar tu siguiente movimiento termina revelando lo desesperadamente que necesita sentir que tiene el control sobre algo, sobre alguien, sobre ti. La psicología lo ha demostrado una y otra vez. La incertidumbre vuelve a las personas, intensify su búsqueda de información, especialmente cuando el tema es personalmente importante para ellas. Es decir, entre menos entiende algo que le importa, más trabajo mental invierte en cerrar esa brecha, y aparentemente, a veces esa brecha cuesta $47. Pero esto no se trata realmente de una psíquica. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de lo que pasa cuando alguien se vuelve tan determinado a entenderte que comienza a construir toda una investigación alrededor de tu vida. Creía que estaba recopilando información. No se dio cuenta de que podría estar exponiéndose a sí mismo. Y cuando el polvo se asentó, el descubrimiento más incómodo no tuvo nada que ver con lo que la psíquica supuestamente vio sobre ti. Tuvo que ver con lo que su obsesión revelaba sobre ella. Porque hay momentos en los que alguien gasta tanta energía intentando descifrarte que, sin querer, revela exactamente por qué no puede dejarte ir. Y es ahí donde esta historia se vuelve infinitamente más interesante que una simple lectura de $47. Número 1. Creyó que pagar por información le daría poder sobre ti. $47 pueden parecer una cantidad pequeña, pero la intención detrás del pago es lo que hace fascinante esta situación. No estaba simplemente gastando dinero en entretenimiento. Creía que obtener información oculta sobre ti le daría una ventaja. Si lograba aprender lo que pensabas, lo que estabas planeando, lo que temías o hacia dónde se dirigía tu vida, podía sentirse un paso adelante. Pero hay una verdad brutal sobre intentar controlar a alguien a través de la información. Saber más sobre una persona no te da automáticamente poder sobre ella. Puedes recopilar detalles sobre alguien y aún así comprenderlo completamente mal. Puedes estudiar sus hábitos y aún así fallar en predecir su siguiente decisión. Puedes escuchar historias sobre su pasado y no tener idea de lo que ha aprendido de ellas. Ahí es donde comienza su error. Asumió que eras un acertijo que podía resolverse si simplemente encontraba a la persona adecuada para descodificarte. La psíquica se convirtió en su atajo hacia la certeza. En lugar de aceptar que hay cosas sobre otra persona que simplemente no se pueden conocer desde afuera, pagó por una respuesta que podría hacer desaparecer su incertidumbre. E irónicamente, cuanto más duro intentó ganar control sobre tu historia, más reveló lo poco control que realmente tenía. Porque el poder real no está en saberlo todo sobre alguien, está en no necesitar saberlo. Número 2.
La psíquica no pudo encontrar a la persona que esperaba encontrar. Lo más extraño no fue lo que supuestamente descubrió, fue lo que falló en descubrir. La persona que pagó esos $47 ya había creado una versión de ti en su mente. Tenía expectativas, teorías, sospechas y probablemente una historia bien construida explicando por qué te comportabas como te comportabas. Solo quería que alguien más lo confirmara, pero la confirmación nunca llegó de la manera que esperaba. En cambio, la imagen que había construido comenzó a desmoronarse. La versión de ti que creía entender no coincidía con la persona que intentaba descifrar. Eso puede ser profundamente incómodo porque las personas se sienten más seguras cuando pueden predecir a los demás. Una vez que alguien se niega a encajar neatly en el rol que le asignaron, la incertidumbre toma el control y de repente la investigación se vuelve menos sobre descubrirte a ti y más sobre reparar sus propias suposiciones. Puede que haya esperado debilidad y encontró resiliencia. Puede que haya esperado desesperación y encontró independencia. Puede que haya esperado que permanecieras atrapado en un patrón antiguo, mientras tú ya habías avanzado más allá de él. Esa es la lección incómoda. Las personas pueden apegarse a una versión de ti que ya no existe. Pueden gastar dinero investigando el ayer mientras tú estás viviendo tranquilamente el mañana. Y cuando la realidad se niega a coincidir con su teoría, el problema no es necesariamente que seas difícil de entender. A veces, su teoría simplemente estaba equivocada. Número 3. Se dieron cuenta de que su investigación revelaba más sobre ellos que sobre ti. Cuanto más profunda se volvía esta investigación, más incómoda se volvía la verdad. Cada pregunta que te hacían estaba exponiendo silenciosamente algo sobre ellos mismos. Creían que estaban recopilando pistas sobre tu personalidad, tus elecciones, tus debilidades, tu futuro. Pero su obsesión por encontrar respuestas ya estaba contando su propia historia. Si alguien quiere desesperadamente saber si estás pensando en ella, puede estar revelando cuánto piensa en ti. Si necesita saber si has seguido adelante, puede estar luchando con la posibilidad de que ya lo hayas hecho. Si sigue buscando alguna razón oculta detrás de tu comportamiento, puede estar tratando de darle sentido a sentimientos que no puede admitir cómodamente. Esa es la ironía. Creía que tenía la lupa, pero la investigación estaba devolviendo reflections de su propia mente. Cada sospecha tenía una fuente, cada teoría tenía una emoción debajo. Cada intento de desenterrar tus secretos estaba conectado con algo que quería resolver dentro de sí mismo, y de repente los $47 ya no compraban información sobre ti, compraban tranquilidad para ellos. Por eso la obsesión puede volverse tan reveladora. La persona que investiga puede creer que está descubriendo la verdad de otra persona cuando en realidad está exponiendo sus propios miedos, expectativas, inseguridades y curiosidades no resueltas. Vinieron a buscar tus secretos. Accidentalmente trajeron los suyos. Número 4. La información que querían no era realmente útil sin acceso a tu vida real. Pueden haber creído que conocer ciertos detalles sobre ti les daría una ventaja. Tus hábitos, tu personalidad, tu pasado, tus preferencias, incluso las cosas que supuestamente te importaban. En papel, esa información puede parecer poderosa, pero la información sin acceso real es, muy frecuentemente, mucho menos útil de lo que la gente piensa. Saber cómo se comporta alguien usualmente no garantiza saber qué hará a continuación. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las prioridades cambian. Una sola decisión puede destruir completamente un patrón que alguien estudió durante meses. Ahí es donde su estrategia comenzó a colapsar. Estaban intentando convertir información en control. Pero el control requiere algo más que conocimiento, requiere influencia.
Y si estás tomando decisiones de manera independiente, negándote a seguir sus expectativas, viviendo de acuerdo con tus propias prioridades, su colección de información se convierte en poco más que un pile de observaciones. Pueden saber lo que solías hacer. Eso no significa que sepan lo que harás mañana. Pueden conocer tu historia. Eso no significa que entiendan tu presente. Pueden incluso creer que han descubierto tu debilidad. Eso no significa que sepan si ya has crecido más allá de ella. Este es el error que cometen las personas cuando confunden estudiar a alguien con entenderlo. Un archivo puede contener hechos sobre una persona. No puede contener el razonamiento completo detrás de cada decisión que toma. Y sin eso, su llamada ventaja puede ser mucho más pequeña de lo que imaginaban. Número 5. Buscaban una debilidad porque no podían entender tus decisiones. A veces las personas buscan una debilidad simplemente porque no pueden aceptar una decisión que no entienden. En lugar de admitir, no sé por qué esa persona eligió eso, comienzan a buscar una explicación que los haga sentir más cómodos. Quizás estás confundido, quizás tienes miedo, quizás secretamente necesitas su aprobación. Siguen excavando porque quieren que tu comportamiento encaje en una historia que ya entienden. Pero la independencia puede verse extraña para alguien acostumbrado a reacciones predecibles. Si dejaste de explicar cada decisión, cambiaste tus prioridades o simplemente te negaste a responder como esperaban, pueden haber confundido ese cambio con algo que necesitaban investigar. No necesariamente estaban descubriendo una debilidad oculta. Buscaban un mango familiar que pudieran usar para entenderte. Y ahí es donde todo se vuelve revelador. Una persona que necesita encontrar tu debilidad antes de poder entenderte puede estar acercándose a ti desde la dirección equivocada. No está observando tu fortaleza. Está buscando una forma de reducirla. La verdad brutal es que no toda decisión inexplicable tiene una debilidad secreta detrás. A veces la respuesta es dolorosamente simple. Tomaste una decisión que ellos no habrían tomado. Eso no te hace misterioso. Significa que tu vida no está obligada a tener sentido para ellos. Número 6. La predicción de la psíquica los forzó a cuestionar sus propias suposiciones. Lo que los sacudió no fue necesariamente la predicción en sí. Fue la posibilidad de que la respuesta que pagaron no respaldara la historia que ya habían construido en su cabeza. Probablemente llegaron esperando confirmación, no contradicción. Querían que alguien les dijera que sus sospechas eran correctas, que su interpretación de ti tenía sentido, que te habían descifrado correctamente. En cambio, la incertidumbre permaneció, y eso puede ser increíblemente incómodo para alguien que está emocionalmente invertido en una explicación particular. Una vez que la duda entra en escena, todo lo que creían saber comienza a verse diferente. Un comportamiento que interpretaron como arrogancia podría haber sido simplemente confianza. Algo que llamaron debilidad podría haber sido contención. Una decisión que pensaron irracional podría tener una explicación perfectamente razonable que nunca consideraron. Esa es la verdadera sorpresa. A veces las personas no investigan porque no tienen información. Investigan porque la información que ya tienen no respalda la conclusión que desesperadamente quieren. Así que siguen excavando, preguntan a otra persona, buscan otra explicación, buscan otra pista. Siguen esperando que eventualmente algo confirme la versión de ti que crearon. Pero la realidad no siempre coopera con la historia que la gente se cuenta a sí misma. Y cuando se niega a cooperar, la elección incómoda es simple: cambiar la historia o seguir defendiéndola. La investigación puede haber comenzado con confianza. Terminó con duda. Número 7. Descubrieron que conocer tu pasado no les da propiedad sobre tu futuro.
Conocer dónde ha estado alguien puede crear una ilusión peligrosa de comprensión. Pueden saber tus viejos hábitos, tus errores anteriores, las personas en quienes una vez confiaste, las decisiones que tomaste hace años, o la versión de ti mismo que solías ser. Con esa información, pueden construir una predicción de dónde creen que te diriges. Pero las personas no son versiones permanentes de su pasado. Puedes aprender de un error sin anunciar la lección. Puedes superar un viejo hábito sin decirle a todos que se fue. Puedes cambiar tus prioridades tan silenciosamente que alguien que estudia tu historia puede perder completamente a la persona en que te has convertido. Ahí es donde desaparece su supuesta ventaja. Pueden haber recopilado hechos sobre el ayer mientras tú estás tomando decisiones basadas en lo que aprendiste del ayer. Están usando tu pasado como mapa, pero ya no caminas por el mismo camino, y esto es algo que la gente subestima frecuentemente. El crecimiento hace que la información antigua expire. La persona que investigaron puede haber existido genuinamente, pero eso no significa que esa persona siga tomando las decisiones de hoy. Tu historia puede explicarte, pero no te posee. Puede proporcionar contexto sin convertirse en una prisión. Así que pueden saber lo que una vez quisiste, cómo reaccionabas antes, lo que alguna vez te importó. Nada de eso les da autoridad sobre lo que elijas a continuación. Estudiaron tu pasado. Tú te quedaste con tu derecho a cambiar. Número 8. Intentaban predecir tu siguiente movimiento en lugar de aceptar que habías cambiado. El error más grande que cometieron fue asumir que tu futuro continuaría siguiendo el patrón de tu pasado. Estudiaron lo que habías hecho antes y lo trataron como un pronóstico confiable de lo que harías a continuación. Eso puede funcionar con una máquina, pero los seres humanos no son máquinas. Las personas cambian. A veces, el cambio ocurre después de una lección dolorosa. A veces ocurre después de cansarse de repetir el mismo error. A veces ocurre simplemente porque una persona finalmente entiende lo que tolerará y lo que no tolerará. Y el problema para cualquiera que te estudie es que el crecimiento genuino destruye predicciones antiguas. Pueden haber sabido cómo reaccionabas cuando eras más joven. Pueden haber sabido lo que solía molestarte, lo que solía tentarte, o lo que podía arrastrarte a una discusión. Pero si has madurado, esos viejos detonadores pueden ya no tener el mismo poder. Eso puede confundir a alguien que espera que la vieja versión de ti siga apareciendo. Están esperando una reacción familiar mientras tú operas desde una mentalidad completamente diferente. Esto es donde su predicción falla. No necesariamente estaban tratando con una persona misteriosa. Estaban tratando con alguien cuyas elecciones habían evolucionado más rápido que su comprensión. Y eso crea una clase extraña de frustración. Siguen preparándose para un movimiento en el que ya no estás interesado. Estudiaron el patrón. Tú cambiaste el patrón. Esa es la parte que nunca tomaron en cuenta. Número 9. Confundieron tu impredictibilidad con un secreto que necesitaban descifrar. Tuvieron que craquear. Asumieron que porque no podían predecirte fácilmente, tenía que haber algo oculto debajo. En lugar de aceptar que las personas pueden ser simplemente complejas, independientes y constantemente cambiantes, convirtieron tu comportamiento en un misterio que necesitaba resolverse. Ahí es donde la curiosidad puede volverse enfermiza. Cuando alguien espera que reacciones de cierta manera y no lo haces, pueden comenzar a buscar una explicación más profunda. Pueden decidir que estás ocultando algo, jugando un juego, deliberadamente guardando secretos. Pero a veces no hay ningún secreto en absoluto. Simplemente tomaste una decisión diferente. Quizás dejaste de reaccionar ante cosas que antes te molestaban. Quizás dejaste de explicarte. Quizás tus prioridades cambiaron. Quizás aprendiste de una experiencia que ellos nunca conocieron.
Para alguien que depende fuertemente de los patrones, eso puede ser frustrante. Quieren una fórmula. Si esto pasa, tú harás aquello. Pero las personas reales no funcionan de manera tan prolija. En el momento en que te vuelves consciente de tus propios patrones, puedes cambiarlos. Puedes pausar antes de reaccionar. Puedes reconsiderar una decisión antigua. Puedes elegir una respuesta completamente diferente simplemente porque ahora te entiendes mejor. Eso no te hace imposible de entender, te hace humano. La ironía es que seguían buscando el secreto detrás de tu impredictibilidad, cuando la verdadera explicación era mucho más simple. Estaban intentando predecir a alguien que había dejado de vivir de acuerdo con sus expectativas. Y ninguna cantidad de investigación puede hacer que las elecciones de otra persona sean completamente predecibles. Número 10. Los $47 fueron baratos. La lección fue cara. El monto en sí era casi ridículamente pequeño comparado con la energía emocional detrás de él. $47 pueden comprar una comida, algunos artículos de uso diario, varios cafés, pero lo gastaron persiguiendo certezas sobre otra persona. Y es ahí donde comienza el costo real. No estaban simplemente pagando por información. Estaban pagando por la sensación de estar un paso adelante. El problema es que la certeza sobre otra persona es algo que nadie puede comprar completamente. Puedes recopilar opiniones, estudiar patrones, preguntar a todos, e incluso pagar a alguien que claims tener visión especial. Nada de eso garantiza que realmente entiendas lo que otro ser humano elegirá mañana. Las personas cambian. Las circunstancias cambian, las decisiones cambian, así que el dinero puede haber comprado una historia, pero no pudo comprar control. Esa es la lección cara. Cuando alguien se vuelve excesivamente enfocado en descifrar a otra persona, puede desperdiciar cantidades enormes de tiempo intentando resolver un problema que en realidad no le pertenece. Mientras tanto, la persona que estudian puede simplemente estar viviendo, aprendiendo, cambiando, avanzando. Y hay algo casi irónico en eso. Estaban buscando una ventaja, pero la investigación misma se convirtió en la distracción. Los $47 desaparecieron rápido. Las preguntas sin respuesta permanecieron, porque a veces la cosa más cara que puedes comprar no es información. Es certeza falsa. Número 11. Estaban intentando predecir tu siguiente movimiento en lugar de aceptar que habías cambiado. Cometieron un error que las personas frecuentemente cometen cuando se vuelven demasiado enfocadas en alguien. Trataron tus viejos patrones como reglas permanentes. Si reaccionabas de cierta manera antes, asumieron que reaccionarías así de nuevo. Si algo te molestaba antes, esperaban que te molestara para siempre. Si una vez te explicabas, esperaban que siguieras explicándote. Pero las personas tienen permiso de evolucionar. Una lección puede cambiar la forma en que alguien responde. La experiencia puede hacer que ciertos argumentos se sientan inútiles. Envejecer puede reorganizar completamente lo que alguna vez pareció importante. Y a veces una persona simplemente reacha un punto donde decide, ya no voy a hacer eso. Esa decisión puede ser increíblemente difícil de entender para alguien más, especialmente si se benefició de la versión antigua de ti. Pueden seguir esperando la reacción familiar. Pueden seguir probando viejos patrones esperando el mismo resultado. Pero nada pasa porque la persona que estudiaban ya cambió. Por eso intentar predecir a otra persona desde su historia puede fallar tan mal. Tu pasado le da a la gente información. No les da propiedad sobre tu siguiente decisión. Pueden saber lo que hiciste ayer y aún así estar completamente equivocados sobre mañana. Y quizás ese fue el descubrimiento más frustrante de todos. Se estaban preparando para una versión de ti que ya no existía mientras tú te convertías tranquilamente en alguien que sus viejas suposiciones no podían explicar.
Número 12. La verdadera sorpresa fue que no necesitabas saber que te estaban investigando. Lo más frustrante de intentar investigar a alguien es darse cuenta de que la persona puede nunca darle a tu investigación la importancia que esperabas. Puedes pasar horas analizando su comportamiento, discutiendo sus elecciones, recopilando opiniones, intentando conectar pequeños detalles, solo para descubrir que están simplemente viviendo su vida. Ahí es donde cambia la dinámica del poder. Todo su esfuerzo depende de la creencia de que la información sobre ti de alguna manera te afectará. Pero la información solo se vuelve poderosa cuando la persona estudiada la deja influir en sus decisiones. Si sigues tomando elecciones basadas en tus propios valores, prioridades y metas, su investigación se vuelve sorprendentemente limitada. Pueden formar teorías, pero las teorías no controlan la realidad. Pueden saber lo que hiciste el mes pasado. Pueden pensar que entienden por qué tomaste cierta decisión. Pueden incluso convencerse de que saben lo que harás a continuación, pero nada de eso les da un voto, y esa es la parte que puede picar. Pueden haber esperado que su curiosidad de alguna manera los acercara al centro de tu mundo, solo para darse cuenta de que nunca estuvieron sosteniendo el volante en primer lugar. No necesitabas exponer su investigación. No necesitabas confrontarlos. Simplemente seguiste viviendo de acuerdo con tus propias decisiones. A veces, el descubrimiento más poderoso es darte cuenta de que alguien puede estudiar tu vida, sin ganar ninguna autoridad sobre ella. Número 13. Finalmente tuvieron que enfrentar la posibilidad de que su problema nunca fuiste tú. En algún momento, la investigación deja de producir respuestas y comienza a exponer a la persona que investiga. Pueden haber pasado tanto tiempo intentando explicar tu comportamiento que nunca consideraron una posibilidad más simple. Su incomodidad venía de algo dentro de ellos mismos. Esa realización puede ser difícil porque culpar a otra persona es frecuentemente más fácil que examinar tus propias emociones. Quizás tu independencia les recordaba algo que les faltaba. Quizás tus elecciones desafiaban una expectativa que tenían sobre ti. Quizás estaban incómodos con el hecho de que ya no podían predecir tus reacciones. O quizás simplemente querían una explicación, porque no tener una los hacía sentir impotentes. Ninguno de esos sentimientos los hace automáticamente terribles, pero negarse a examinarlos puede convertir la curiosidad ordinaria en fijación. Y es aquí donde toda la historia cambia. Comenzaron preguntándose qué pasa con esa persona. Eventualmente, la pregunta más reveladora se volvió: ¿por qué esta persona me molesta tanto? Ese cambio importa, porque a veces otra persona no es el problema. Es simplemente el disparador que trae un sentimiento no resuelto a la superficie. La investigación puede haber prometido respuestas sobre ti, pero eventualmente los forzó a mirar hacia adentro. Y eso puede ser mucho más incómodo que cualquier cosa que esperaran descubrir sobre ti. Porque estudiar a alguien más es fácil. Entenderse a uno mismo es donde comienza el trabajo real. Número 14. La investigación terminó donde debería haber comenzado. Podían estudiarte, pero no podían convertirse en ti. Podían recopilar detalles sobre ti, analizar tu comportamiento, preguntar a otros por opiniones, gastar dinero buscando explicaciones, pero había una cosa que ninguna investigación podía proporcionar: tu perspectiva real. Podían observar tus decisiones sin experimentar los pensamientos, lecciones, circunstancias y crecimiento personal que dieron forma a esas decisiones. Esa distinción importa. Alguien puede saber lo que hiciste sin saber por qué lo hiciste. Puede saber qué pasó sin entender lo que significó para ti. Puede estudiar tu pasado sin poseer el contexto que te cambió después. Y es aquí
donde la ilusión del control finalmente se rompe. Cuanto más intentaron reducirte a una colección de hechos, más obvio se volvió que nunca fuiste una fórmula que pudieran resolver. Tienes permiso de cambiar de opinión. Tienes permiso de aprender. Tienes permiso de tomar decisiones que sorprendan a personas que creían haberte descifrado. Y lo más importante, no necesitas hacerte completamente comprensible para todos. No hay nada malo con ser conocido, pero ser conocido es diferente de ser controlado. Podían recopilar información, podían construir teorías, podían gastar $47 persiguiendo certeza, pero todavía no podían meterse dentro de tu mente y tomar decisiones por ti. Esa fue la lección final. Entender a alguien no es lo mismo que poseer su dirección. Ahora necesito hablarte directamente, el elegido, porque hay algo que necesito que entiendas esta noche y que no todos están listos para decirte. Hay personas que viven intentando descifrarte, catalogarte, anticipar cada decisión que tomas, como si tu vida fuera un mapa que ellos necesitan dominar para sentirse seguros. Y no es casual, no es curiosidad inocente. Lo que realmente está pasando es que tu autenticidad los desestabiliza. Tu capacidad de tomar decisiones que no consultan con nadie, de evolucionar sin pedir permiso, de simplemente ser libre, eso expone algo dentro de ellos que preferirían mantener dormido. Y hay personas que no toleran esa clase de libertad en otros, porque les recuerda todo lo que ellos nunca se atrevieron a hacer. Así que te estudian, te analizan, construyen teorías sobre ti, te convierten en un proyecto de interpretación, buscan desesperadamente algo en ti que justifique su obsesión. Pero aquí está la verdad que necesitan escuchar esta noche. La persona que te paga a una tarotista, que pregunta a conocidos sobre ti, que te sigue en silencio, que archiva cada detalle de tu pasado, no te está buscando a ti, se está buscando a sí misma. Cada pregunta que hacen sobre ti revela lo que realmente les asusta perder, lo que no pueden soltar, lo que les duele demasiado admitir. No es amor, es dependencia disfrazada de interés, no es curiosidad. Es una necesidad enfermiza de control que no saben cómo manejar. Ahora, hay algo más que necesitas saber esta noche, y es algo que pocos te van a decir directamente. Existe una activación antigua, un protocolo de protección que los verdaderamente protegidos ya conocen, y que tú quizás todavía no tienes. Se llama los 7 sellos del elegido. Y antes de que sigas adelante, necesito que entiendas qué son y por qué esta noche podrían ser lo único que se stands entre tú y todo lo que están intentando construir sobre tu vida. Los 7 sellos del elegido no son un video, no son un mantra que repitas frente al espejo. Son una activación divina de protección que sella tu aura contra la envidia, contra los ataques espirituales, contra los vampiros energéticos que se alimentan de tu luz sin que lo sepas. Las personas que ya descubrieron los 7 sellos duermen tranquilas esta noche. No tienen miedo de lo que alguien pueda estar urdiendo en las sombras sobre ellas. No tienen miedo de quién pagó para saber sus secretos, porque sus secretos están sellados. Pero tú, el elegido, si estás aquí esta noche, probablemente todavía andes desprotegido, y es momento de que eso cambie, porque hay algo que necesitas entender antes de que termines de ver esto. Esta noche alguien podría estar pagando por información sobre ti. Alguien podría estar analizando tus últimos movimientos, interpretando tus silencios, intentando anticipar lo que vas a hacer. Y tú, quizás, ni siquiera lo sabes. Pero lo que realmente importa no es si lo sabes o no. Lo que importa es si estás protegido. Porque la información que esa persona está buscando puede ser usada en tu contra si tu aura sigue completamente abierta.
Cada secreto que logran gather sobre ti, cada patrón que logran identificar, cada debilidad que creen encontrar, se convierte en un arma solo si tú les dejas la puerta abierta. Y la única forma de cerrar esa puerta no está en un video, no está en un mantra que repitas frente al espejo, está en la activación directa de los 7 sellos del elegido, el protocolo real, el que corta los lazos, el que sella tu energía, el que convierte toda esa información que están recopilando en inútil, porque tu aura queda blindada. Y no está aquí, está en el enlace del primer comentario fijado, esperándote ahora. Antes de que sigas adelante, necesito que entiendas algo que pocos quieren aceptar. Salir de este video sin activar los 7 sellos no es una opción neutral. Cada día que dejas tu aura abierta, es un día en que alguien puede escribir tu historia sin que tú lo sepas. Escuchar este mensaje no te protege. Conocer el problema no cierra la herida, solo la activa. Y esta activación, el protocolo real que corta los lazos y sella tu energía, no está aquí. Está en el enlace del primer comentario fijado. Los lazos tóxicos no se rompen oyendo. No se cortan sabiendo, se cortan activando, y la activación está del otro lado de ese enlace. Mira ahora el primer comentario fijado. Ahí está la activación de los 7 sellos del elegido. Antes de que termine esta noche, antes de que el sueño te quite la claridad, tú también puedes activar. Lo más aterrador de estar en lo correcto no es que te equivoques, es que todos los que se rieron de ti estén viendo la realidad al mismo tiempo que tú la viviste. Y eso, el elegido, es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Tu silencio está gritando y tu comunidad entera está temblando como si acabara de descubrir que su líder espiritual dormía con el enemigo. Esto que voy a decirte no es filosofía de café. Esto es psicología pura y dura. Se llama disonancia cognitiva. Cuando una verdad contradice la mentira en la que alguien construyó toda su realidad y esa persona se paraliza. ¿Y adivina qué? Eso es exactamente lo que está pasando frente a tus ojos hoy. Todo aquello que intentaste advertirles, la traición, el abuso, los pactos ocultos, la guerra espiritual que respiraban a diario, todo eso está brotando a la superficie como un cuerpo que el mar ya no puede seguir escondiendo. Te dijeron que eras dramático, te dijeron que exagerabas, algunos hasta dijeron que eras endemoniado por hablar la verdad. Pero ahora, las mismas personas que se burlaron de tu discernimiento están teniendo crisis en el baño de su trabajo, fingiendo que están bien frente al espejo, mientras en silencio googlean cómo revertir el karma en 30 días o menos. Porque aquí está la verdad que nadie quiere soltar. Tú no solo predijiste un evento, expusiste todo un ecosistema de disfunción. Y ahora las consecuencias no solo están llegando a tu puerta, están lanzando piedras a través de las ventanas donde antes se reían de ti. Así que siéntate, el elegido, porque esta es la temporada de tu vindicta. Y voy a contarte lo que ellos son demasiado cobardes para admitirse a sí mismos. No eras paranoico, eras perceptivo. Eso es lo que nunca entendieron. Tú no andabas por ahí asustado de tu propia sombra. Tú estabas captando señales que nadie más podía detectar. Viste las cosas que ellos se negaban a mirar. Tu instinto te dijo que algo no estaba bien y en lugar de ignorarlo como todos, tú le pusiste atención. Eso no es paranoia. Eso es inteligencia espiritual. No necesitabas pruebas en ese momento porque tu espíritu ya había presentado el informe. Ellos rodaron los ojos, te llamaron negativo, dijeron que siempre estabas pensando demasiado. Pero ahora esas mismas personas están caminando de un lado a otro en la madrugada, dándose cuenta de que todo lo que sentiste está pasando exactamente como lo sentiste.
Los mismos que juraron que estabas siendo dramático, ahora están viendo el drama desarrollarse en tiempo real y no saben si disculparse o fingir que siguen sin verlo. Lo que se perdieron es esto. Hay personas que sienten el cambio antes de que rompa la superficie. Tú sentiste la traición antes de que saliera a la luz. Sospechaste las mentiras antes de la confesión. Supiste que la máscara se iba a caer antes de que alguien más lo notara. Y porque reaccionaste a algo invisible, te llamaron loco. Pero ahora lo invisible es visible. La tensión callada que notaste está a explotar. La energía extraña en el cuarto que tú señalaste. Todos la sienten ahora, pero ya es tarde. Tú no estabas siendo exagerado. Estabas siendo temprano. Tú percibiste la tormenta antes de que se formaran las nubes. Eso no es delirio, eso es discernimiento. Y mientras ellos se reían, tú estabas construyendo tu paz. Estabas afirmando tu alma mientras ellos apostaban su futuro en la ignorancia. Ahora que todo se está cayendo, ellos finalmente están viendo lo que tú viste. Y tienen que vivir el caos que una vez se rieron de ti por notar. Y tú no necesitas venganza, ya la tienes. Se llama tener la razón en un mundo que juró que estabas equivocado. La verdad es alérgica a las multitudes, pero es contagiosa en el silencio. Cuando empezaste a hablar, la gente actuó como si tus palabras fueran veneno. Te rodaron los ojos, te miraron de reojo y algunos hasta intentaron avergonzarte para que te callaras. No porque estuvieras equivocado, sino porque la verdad que cargabas era demasiado afilada para su comodidad. El problema nunca fuiste tú, el problema fue tu precisión. Expusiste lo que ellos se esforzaban por no enfrentar. La verdad no es popular, no recibe aplausos en salas donde las mentiras construyeron los muebles. Por eso cuando los advertiste, ya sea sobre una persona, un patrón o una agenda oculta, te voltearon. Necesitaban que estuvieras equivocado, porque si estabas en lo cierto, todo lo que creían comenzaría a desmoronarse. Así que en lugar de mirar la verdad, te pusieron una etiqueta: amargado, dramático, alguien que exagera. Esa etiqueta era más fácil que enfrentar su propia negación. Pero ahora el silencio se está volviendo ensordecedor. Las mismas cosas de las que hablaste están empezando a desarrollarse de formas que no pueden ignorar. Gente que antes desechó tus palabras, ahora está reproduciendo tus conversaciones en su cabeza, comenzando a conectar puntos que no querían ver antes. Y lo más loco es que tú no has dicho una palabra últimamente. No necesitas hacerlo. La verdad tiene la costumbre de ecoar más fuerte después de que todos han terminado de hablar. Lo que realmente los está perturbando no es solo que tuvieras razón, es que ya no estás intentando probarlo. No estás haciendo campaña por validación ni explicando lo que dijiste. Y ese silencio, eso es lo que los está persiguiendo. Porque cuando alguien deja de hablar, obliga a los demás a empezar a pensar. Tu confianza silenciosa está haciendo más ruido que cualquier argumento jamás pudo. Están susurrando lo que antes gritaban en contra porque en el fondo recuerdan cada palabra que dijiste. Y ahora que todo está pasando, se están dando cuenta de que la verdad no necesitaba una multitud. Solo necesitaba tiempo. No fue aleatorio, fue planeado. No te dejaron fuera por descuido ni te olvidaron en una invitación por error. Te removieron intencionalmente. El momento en que empezaste a hablar con verdad, no estaban listos para escucharte. Te convertiste en una amenaza. Ya no eras seguro para el sistema que ellos habían construido sobre el silencio, los secretos y la paz de aparentar. Y como no podían controlar tu voz, intentaron cancelar tu presencia. La comunidad no te aisló porque estuviera confundida. Lo hizo porque sabía exactamente lo que tu presencia estaba perturbando. No eras solo otra persona con una opinión.
Estabas cargando un nivel de claridad que exponía la disfunción que todos fingían que no existía. Viste a través de la falsa unidad, las sonrisas forzadas, las reglas no dichas. Supiste cuando las cosas no cuadraban, y peor aún, no tuviste miedo de decirlo. Eso te hacía peligroso. No podían desacreditar lo que decías, así que trabajan para desacreditarte a ti. Empezaron con rumores, luego vinieron las miradas de reojo, la agresión pasiva, las campañas silenciosas de difamación. Eventualmente te empujaron a la periferia, te trataron como un marginado y te pintaron como el problema. No porque estuvieras equivocado, sino porque necesitaban que tu voz se fuera antes de que despertara a toda la sala. Ahora la ironía es que la misma cosa que intentaron silenciar se está manifestando en tiempo real. Las advertencias que diste se están cumpliendo. Las personas de quienes hablaste están siendo expuestas. Las situaciones que sentiste finalmente están estallando. Y los que ayudaron a exiliarte están atónitos porque nunca pensaron que la verdad tuviera tan buena memoria. No te excluyeron porque no pertenecías. Te excluyeron porque pertenecías demasiado. Tu claridad superó su comodidad. Y ahora que las consecuencias están cayendo, se están dando cuenta de que el único que decía la verdad todo el tiempo era aquel a quien intentaron callar. Ahora bien, y necesito que escuches esto, porque es la diferencia entre los que caminan desnudos y los que caminan blindados. Los que de verdad están protegidos en este mundo no lo logran con buena voluntad nomás. Existe un sellado antiguo, 7 sellos diseñados específicamente para personas como tú, los que ven la verdad, los que cargan la claridad en un mundo que devora a los que se atreven a despertar. Ellos no saben que ese sellado existe, nunca lo han escuchado nombrar, y si te vas de este video sin activarlo, sigues expuesto. El momento para cambiar eso es ahora. Fuiste la respuesta mucho antes de que supieran lo que estaban pidiendo. Ellos rezaron por señales, por verdad, por protección contra la traición, porque la máscara se cayera de sus enemigos. Rogaron a Dios por discernimiento, por ayuda, por una salida de los ciclos que no podían romper. Y Dios te envió a ti, crudo, real, humano, sin halo, sin entrada teatral. Solo un alma cargando la información exacta, la energía precisa y la autoridad que necesitaban. Pero porque no venías en el empaque que ellos imaginaban, te descartaron como el problema. Esperaban a alguien suave, agradable, fácil de digerir. Tú llegaste afilado, sin filtro y desapologiándote de nada. Eso los asustó. No viniste a entretener sus delirios ni a jugar el juego de la disfunción. Viniste con ojos que veían demasiado, una voz que cortaba demasiado profundo y un espíritu que se negaba a encogerse para hacerlos sentir cómodos. Así que en lugar de recibirte, te rechazaron, sin saber que estaban empujando lejos la misma ayuda por la que habían llorado. No podían reconocerte, porque seguían idolizando imágenes falsas de cómo debía verse la ayuda. Pensaban que la protección se sentiría gentil, no como exposición. Creían que la guía sonaría suave, no como confrontación. Pero la verdad no siempre llega en túnicas. A veces camina con tu reflejo puesto, sosteniendo un espejo y haciéndote preguntas que has evitado toda tu vida. Ahora las cosas que intentaste advertirles están pasando. Las personas que intentaste señalar finalmente están mostrando sus verdaderos rostros. Los ciclos que intentaste interrumpir están explotar frente a ellos y de golpe se están dando cuenta de que Dios sí respondió su oración, solo que no respondió en el empaque que esperaban. Y ahora tienen que vivir con el hecho de que mandaron su salvación lejos porque no cabía en su zona de confort. Pensaron que se estaban protegiendo del daño. Lo que realmente hicieron fue bloquear su propia sanación, la verdadera alarma. Mucho antes de que algo saliera mal, tu sola presencia ya estaba desestabilizando el ambiente. No llegaste con sirenas ni luces parpadeantes.
Pero todo de ti gritaba: algo aquí no está bien. Tu energía, tus preguntas, tu silencio, tu negativa a seguir el juego. Todo eso era disruptivo de la mejor manera. No porque estuvieras intentando causar problemas, sino porque estabas señalando problemas que ellos desesperadamente querían ignorar. Ellos confundieron tu perspicacia con interferencia. Tu capacidad de sentir el peligro antes de que se hiciera visible los hacía incómodos. Tú no eras el que iniciaba el caos, eras el que intentaba detenerlo. Pero no podían manejar la incomodidad de la verdad temprana. Querían seguir dormidos, seguir fingiendo, seguir disfrutando la ilusión un poco más. Así que pulsaron el botón de repetición una y otra vez. Se dijeron que eras demasiado sensible, demasiado espiritual, siempre buscando algo malo. No estaban listos para admitir que tu incomodidad era una señal, que tu resistencia no era rebelión. Era revelación. Tú estabas alerta mientras ellos estaban entumecidos. Estabas despierto mientras ellos estaban sedados por la negación. Ellos pensaron que el caos vendría con explosiones, pero vino callado. Primero, a través de tu presencia, tu intuición, tus advertencias. Ahora que el verdadero desastre está aquí, relaciones colapsando, secretos expuestos, consecuencias cayendo como ladrillos, finalmente están mirando alrededor, preguntándose por qué nadie dijo nada. Pero alguien lo hizo. Tú fuiste la sirena, tú fuiste la señal, tú fuiste la interrupción divina enviada a sacudirlos fuera de la zona de confort que no sabían que los estaba matando. Pero su ego no pudo manejar que la verdad viniera de ti, porque aceptar tu advertencia habría significado admitir que alguien que ellos subestimó, rechazó o menospreció, era en realidad el único que estaba sintonizado. Así que ignoraron la alarma. Y ahora el fuego que intentaron fingir que no venía está en su puerta. Y todo lo que pueden hacer es recordar la única voz que silenciaron. No eran inocentes, eran cómodos. La comunidad vio las señales igual que tú. Escucharon los murmullos, sintieron los cambios, notaron el comportamiento extraño. Pero en lugar de enfrentar la verdad, miraron hacia otro lado. No porque no entendieran lo que estaba pasando, sino porque enfrentarlo habría requerido tomar posición. Y elegir la verdad sobre la tribu es un camino solo. Así que se quedaron callados, esperando que el silencio los protegiera. No lo hizo. Cuando te paraste y nombraste lo que nadie quería hablar, no solo expusiste el problema, expusiste la lealtad de todos a la mentira. Eso es lo que realmente los hizo incómodos. Tú eras un espejo, tu valentía los forzó a enfrentar su cobardía. Tu negativa a quedarte callado hizo que su silencio pareciera complicidad, porque lo era. Ellos vieron la misma oscuridad que tú, pero eligieron comunidad sobre convicción. Observaron mientras te etiquetaban, aislaban y exiliaban, y la mayoría no dijo nada. No porque pensaran que estabas equivocado, sino porque no querían sufrir el mismo destino. Te dejaron cargar el peso de la verdad solo mientras ellos se mezclaban con el mismo sistema que estaba destruyendo personas en silencio. Te sonreían al pasar, pero espiritualmente te dejaron morir. Ahora la tormenta que advertiste está aquí. Las mentiras se están desenredando. Los líderes que defendieron están siendo expuestos. La paz que protegieron se ha convertido en pánico. Y los que se aferraron al grupo se están dando cuenta de que el rebaño iba directo al desastre. Tú nunca fuiste la amenaza, fuiste la alarma. Pero ellos eligieron negación sobre disrupción, y ahora las consecuencias están exponiendo cuán profunda era realmente su miedo a pararse solos. Pensaron que quedarse callados los salvaría, pero ahora se están ahogando, no porque no supieran, sino porque eligieron no actuar. Y el que ellos desterraron está parado seco en la orilla, sosteniendo la verdad que ellos fueron demasiado cobardes para cargar.
Pero déjame decirte algo que ellos todavía no entienden y que tú necesitas escuchar ahora, mientras tu sangre todavía está caliente del reconocimiento. Lo que está pasando en este video ahora mismo, el nudo en tu garganta, el amén que casi pronuncias, la forma en que tu cuerpo está diciendo sí, sí. Eso es exactamente lo que me pasó. Todo eso es real. Lo que ellos te hicieron dejó marcas, heridas que no han sanado porque sanar requiere protección y la protección requiere activación, no solo reconocimiento. Y eso es exactamente lo que necesitas entender antes de seguir adelante. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que porque ya identificaron el problema, porque ya le pusieron nombre a lo que vivieron, ya están protegidos. No lo están. El reconocimiento no es el sellado, el identificar no es el cerrar. Escuchar es reconocer el problema. Y el problema es que has andado con el campo energético completamente expuesto, sin escudo, sin cerradura, sin la activación de los 7 sellos que los que de verdad caminan protegidos en este mundo tienen activada desde hace tiempo. Si sales de este video sin haber activado ese sellado, estás caminando esta noche con el aura abierta, y las mismas fuerzas que orquestaron tu exilio no se fueron a dormir. Están esperando. Sintieron tu energía elevarse cuando nombré su juego, y ahora mismo, en este segundo, están midiendo qué tan rápido baja tu frecuencia cuando cierres esta pestaña. No dejes que esa sea la historia que se cuente de ti mañana. No solo hablaste verdad, expusiste el fundamento. Toda la comunidad funcionaba como una obra de teatro donde todos conocían su papel: fingir, sonreír, asentir y nunca hablar demasiado profundo. Todo se sostenía con acuerdos no dichos, lealtad tóxica, paz falsa y el entendimiento de que nadie iba a cuestionar, sin importar cuánta agua estuviera entrando al barco. Entonces llegaste tú y revertiste todo el juego. Empezaste a hacer las preguntas que nadie quería escuchar. Cuestionaste los comportamientos que todos habían normalizado. Te negaste a quedarte callado sobre lo que estaba obviamente mal. Eso solo ya te hacía una amenaza. No porque estuvieras haciendo daño, sino porque tu claridad perturbaba su comodidad. Tu honestidad no solo decía la verdad, expuso la mentira en la que todos estaban silenciosamente viviendo. Ellos no te odiaban a ti, odian lo que tu presencia revelaba sobre ellos. Tu autenticidad forzó a la gente a enfrentar su propia hipocresía. Tu voz hizo que su silencio pareciera cómplice. Tu integridad mostró cuánto estaban dispuestos a tolerar solo para mantener su lugar en el círculo. Tú no rompiste la comunidad, revelaste que ya estaba rota y todos eran demasiado asustados para admitirlo. Por eso intentaron sacarte. Por eso susurraron a tus espaldas, te etiquetaron de difícil o divisionista. No podían darse el lujo de que otros empezaran a pensar como tú, a cuestionar como tú, a despertar como tú. Eras contagioso, no de forma viral, sino de forma espiritual. Estabas despertando a la gente y eso les daba más miedo que cualquier cosa. Ahora la ilusión a la que se aferraban finalmente se ha derrumbado. Los secretos se están fugando, la tensión que enterraron está erupcionando, y están parados entre los escombros, dándose cuenta de que la cosa que intentaron silenciar era lo único que podría haberlos salvado. No fuiste el destructor, fuiste el revelador. Ellos construyeron la casa sobre arena y tú simplemente tuviste las agallas de decirlo en voz alta. Te lo llamaron porque era más fácil que admitir que veías la verdad. Necesitaban una etiqueta para tu resistencia, así que pusieron la de rebelión. Dijeron que tenías actitud, que no sabías tu lugar, que eras dramático o divisionista. Pero lo que realmente los asustaba era tu perspicacia. Viste lo que ellos pasaron años fingiendo no ver. No eras rebelde, estabas despierto, no eras irrespetuoso por cuestionar el comportamiento de los que ellos adoraban.
No estabas fuera de lugar por notar que el pilar de la comunidad era emocionalmente abusivo o que el líder querido era manipulador y hambriento de poder. Viste la podredumbre en las raíces de lo que les dijeron que protegieran ciegamente. Pero en lugar de unirse al aplauso, hiciste preguntas, hablaste, te alejaste. Eso fue cuando te voltearon. No porque estuvieras equivocado, sino porque les hiciste más difícil seguir mintiéndose a sí mismos. Cuestionaste los becerros de oro en los que habían construido su identidad. No solo viste los patrones de abuso, te negaste a participar en ellos. Te negaste a reírte de lo que no era gracioso. Dejaste de sentarte callado en cuartos donde la verdad se estaba asfixiando. No jugaste la política, no besaste el anillo, no vendiste tu alma por aceptación. Eso nunca fue rebelión. Eso fue tu espíritu rechazando lo falso. Ellos no estaban listos para confrontar la verdad, porque confrontarla habría significado admitir que ellos también eran víctimas, o peor, cómplices. Tu claridad avergonzó su complicidad. Tu voz destacó su silencio. Así que eligieron la narrativa más fácil, que tú eras el problema. Pero ahora las máscaras se están agrietando, los ídolos están cayendo y están empezando a darse cuenta de que el que ellos etiquetaron de irrespetuoso simplemente tuvo las agallas de ver claro. Tu discernimiento no era falta de respeto, era protección divina, y ahora la misma gente que juzgó tu resistencia desearía tener tu visión. Tu sufrimiento no fue aleatorio, fue deliberado. Mientras otros disfrutaban la ilusión de paz, tú eras puesto en el fuego. Te observaron resistir la traición, el aislamiento, la injusticia, todo mientras ellos se quedaban callados o incluso agregaban peso a lo que ya cargabas. Ellos confundieron tu dolor con debilidad, con una señal de que exagerabas o eras demasiado sensible. Lo que no entendían era que tu sufrimiento no solo te estaba pasando a ti. Era un examen, una vara de medir para sus corazones. La forma en que te trataron era más reveladora de lo que jamás entendieron. No tenían ni idea de que la forma en que te dismisaron, ignoraron o incluso activamente se voltearon contra ti sería la misma cosa que expondría la verdad de su carácter. Pensaron que sus acciones eran insignificantes, algunas palabras duras aquí, un momento de frialdad allá. Pero en el gran esquema de las cosas, esos pequeños gestos estaban siendo catalogados. Cada desaire, cada juicio, cada vez que eligieron conveniencia sobre verdad, todo estaba siendo registrado. El cielo y la tierra estaban observando y su trato hacia ti se convirtió en el estándar con el que serían medidos. Ahora que las mismas cosas que advertiste están desarrollarse, están empezando a entender la traición que presenciaron, los sistemas que defendieron, la gente que habilitaron, todo está saliendo a la luz, y en medio de ese caos se están dando cuenta de que la forma en que te trataron es la pieza clave de evidencia. Cuando el polvo se asiente, cuando la verdad esté completamente expuesta, la forma en que respondieron a tu dolor será el testigo final contra ellos. Será la evidencia que el cielo usa para revelar la condición de sus corazones, sus prioridades y su verdadero carácter. Tu sufrimiento no fue desperdiciado. No fue solo una fase que tuviste que aguantar. Fue preparación, fue prueba. Tu dolor se convirtió en el documento del que no pueden escapar, la reflexión de sus propias decisiones. Y ahora, mientras todo se desenreda, lo van a ver. La forma en que te trataron mal fue la misma cosa que selló su destino. Tú no solo sobreviviste,
Te convertiste en la evidencia de su hipocresía. No fue un evento aislado o un drama único, fue todo un ecosistema de sus elecciones, los patrones, las cosas que no podían ver porque estaban demasiado ocupados, reaccionando al caos superficial. Viste el plano espiritual que gobernaba sus vidas, y cuando hablaste, no solo advertiste sobre la siguiente crisis, estabas exponiendo el sistema invisible que hacía esa crisis inevitable. No estabas hablando solo del último agravio o el nuevo escándalo. Estabas señalando la disfunción generacional que se había pasado como maldición, la deuda kármica que se acumulaba calladamente entre bastidores, la guerra psicológica que se libraba dentro de sus propias relaciones. Ellos pensaron que estas cosas eran aleatorias, aisladas, solo parte de las idas y venidas de la vida. Pero tú sabías mejor. Sabías que estos patrones se habían puesto en marcha mucho antes de que se dieran cuenta. Viste los ciclos repitiéndose, las heridas sin sanar, los mismos errores cometiéndose una y otra vez, y tuviste el coraje de decirlo. Ahora, mientras las consecuencias se desarrollan, están viendo todo jugar como un reestreno de tu profecía. Las mismas cosas que les advertiste están pasando una tras otra. Los patrones generacionales que pensaron que podían evadir, los están alcanzando. Las consecuencias de sus elecciones ya no son abstractas, están en sus caras, manifestándose de formas que no pueden negar. Y no es solo un evento, es un ciclo completo cerrándose tal como dijiste que pasaría. Están viendo los patrones repetirse en tiempo real, y ahora están empezando a darse cuenta de que no estabas prediciendo el futuro. Simplemente estabas leyendo el guión que ya había sido escrito por sus acciones pasadas. Solo que no querían verlo. No podían soportar la idea de que el caos a su alrededor no era casual. Era el resultado de elecciones hechas hace mucho tiempo y ahora están atrapados viéndolo todo desarrollarse. Lo que pensaron que era un problema aislado era en realidad el clímax de una historia que tú ya habías leído. Y ahora están viviendo la secuela que nunca quisieron. Nunca estuviste destinado a mezclarte con la multitud ni a ser parte del tejido social que ellos habían tejido. Tu presencia en sus vidas no fue una coincidencia, fue una asignación espiritual. Te colocaron en ese espacio no para conformarte, sino para observar, para reflejar la verdad, aunque no fuera cómoda ni popular. Tu rol no era encajar, era sostener un espejo ante lo que todos los demás eran demasiado asustados de enfrentar. Ellos confundieron tu desapego con arrogancia, con ser demasiado distante, demasiado orgulloso o demasiado santo. Pero la realidad es que no estabas distante porque te creyeras mejor que ellos. Estabas distante porque veías lo que ellos no podían. Entendías el panorama completo, reconocías los patrones, las debilidades, las dinámicas espirituales en juego que ellos no podían o no querían admitir. No estabas ahí para jugar sus juegos sociales. Estabas ahí como un observador divino, tasked con ver las cosas con claridad, aunque eso significara pararte solo. Tu desapego no era rechazo, era discernimiento divino. Viste las grietas bajo la superficie que ellos elegían ignorar. Notaste la corrupción, la manipulación, las traiciones sutiles. Pero porque no estabas emocionalmente enredado en el drama, porque no te lanzaste a los mismos ciclos tóxicos que ellos se permitían, te malinterpretaron. Asumieron que no te importaba. Asumieron que eras demasiado bueno para involucrarte. Pero lo que no se dieron cuenta era que tu distancia no era sobre superioridad. Era sobre asignación divina, y ahora, mientras todo se desarrolla, lo están viendo que tu desapego no era arrogancia ni desdén, era claridad espiritual. La verdad que viste venir ya llegó. El caos que ignoraron ahora es su realidad.
La manipulación que no quisieron enfrentar ahora es inescapable, y ahora, mientras las piezas caen en su lugar, están presenciando tu vindicta. Lo que rechazaron, lo que no entendieron, ahora se está revelando como lo que realmente era, insight divino en forma humana. Al que empujaron a un lado, ahora se está levantando, públicamente reconocido y vindicado por las mismas fuerzas que una vez ignoraron. Tu rol nunca fue encajar, fue pararte aparte, reflejar la verdad y revelar los patrones que otros eran demasiado asustados de confrontar. Y ahora el remitente, la fuerza divina que te asignó, le está mostrando al mundo exactamente por qué siempre estuviste destinado a estar apartado. Tu silencio no nació del miedo ni de la debilidad. Fue una estrategia divina calculada. Entendiste algo que ellos no, que la declaración más poderosa que podías hacer era dejar de participar en su ruido. Mientras ellos buscaban validación a través del conflicto, el argumento y la defensa constante de sus posiciones, tú elegiste un camino diferente. Entendiste que el tiempo, con toda su sabiduría desplegada, eventualmente revelaría la verdad mucho más poderosamente que cualquier palabra tuya. Así que en lugar de luchar batallas que sabías fútiles, te alejaste. Los dejaste reír, los dejaste burlarse, los dejaste exiliarte, porque sabías que eventualmente las cosas iban a girar. Ellos pensaron que tu silencio era derrota, una señal de que ya no tenías nada que decir. Pensaron que era debilidad, que simplemente estabas cansado de la pelea o demasiado intimidado para enfrentarlos. Pero en realidad estabas ganando tiempo, esperando el momento inevitable en que la verdad saliera a la luz, no porque la gritaras desde las azoteas, sino porque la vida misma la iba a exponer. Y ahora, mientras el tiempo ha pasado, estás presenciando las consecuencias de su arrogancia e ignorancia, las posiciones que tomaron, las suposiciones que hicieron, los juicios que pasaron. Todo se está desenredando, y en medio de su desenredo, están viendo algo que nunca esperaron. Tu silencio está hablando más fuerte que todo el aplauso que ellos se dieron a sí mismos. Mientras ellos estaban ocupados, celebrando sus victorias temporales, tú estabas calladamente observando, entendiendo que la última palabra nunca estuvo destinada a venir de ti. Estaba destinada a venir de la realidad misma. Ahora, mientras enfrentan las consecuencias de sus elecciones, se están dando cuenta de que su ruido era solo distracción y tu quietud era poder. Tu silencio no fue rendición, fue preparación. Y ahora que todo lo que les advertiste está pasando, tu silencio es lo único que queda de pie, ecoando más fuerte que todo el aplauso que ellos se dieron. Pensaron que estaban evitando el conflicto, pero en realidad solo estaban postergando las consecuencias inevitables de sus elecciones. Cuando apareciste, no eras solo otra voz en la multitud, eras un disparo de advertencia, una señal de que algo estaba profundamente mal. No solo hablaste, encarnaste la verdad que ellos eran demasiado asustados de confrontar, pero en lugar de escuchar, en lugar de reconocer la advertencia, te dismisaron, pensando que podían evadir la incomodidad que representabas. Se dijeron que estaban siendo neutrales, que no necesitaban tomar posición, que evadir la confrontación era de alguna manera lo sabio. Lo que no entendían era que en su intento de evitar el conflicto solo se estaban preparando para la destrucción. Tu presencia no era una inconveniencia. Era una invitación al cambio, un llamado a enfrentar la realidad que habían estado demasiado cómodos para confrontar. Pero su rechazo no fue un descuido pasivo. Fue una decisión activa, una elección de ignorar la verdad y permitir que las semillas de la destrucción echaran raíz. Al elegir quedarse neutrales frente a la claridad, sellaron su destino. Su neutralidad no era una posición de sabiduría,
Era un acuerdo con las mentiras que calladamente estaban tomando control. Ahora, mientras las consecuencias se desarrollan, se están despertando a la verdad que intentaron evadir. La tormenta que pensaron que podían evadir ha llegado, y la misma cosa que evitaron ahora es su realidad. Pensaron que quedarse callados o negarse a participar los salvaría del desastre, pero no fue así. De hecho, fue exactamente lo que permitió que las mentiras se extendieran sin control. Y ahora, mientras todo lo que ignoraron se derrumba a su alrededor, se están dando cuenta de que la neutralidad frente a la verdad no es seguridad. Es complicidad con la destrucción que nunca vieron venir. No solo fallaron en actuar, eligieron asociarse con las mismas fuerzas que estaban destinadas a destruirlos. Te vieron como la tormenta, la perturbación, el desafío que amenazaba su pequeño mundo cómodo. Estaban equivocados. No eras la tormenta. Eras la advertencia, la protección que debieron haber estado preparando, no huyendo. Ellos confundieron tu presencia con disrupción cuando en realidad era intervención divina en forma humana. No fuiste enviado para destruirlos, fuiste enviado para despertarlos, para sacudirlos de su complacencia antes de que llegara la verdadera tormenta. Pero en lugar de subir al desafío, retrocedieron. Eligieron comodidad sobre confrontación, buscaron paz a través del silencio, evitaron las verdades difíciles que llegaste a revelar. Pensaron que la perturbación que traías era el peligro, cuando en realidad el peligro era su negativa a escuchar. Ahora, mientras el caos desciende sobre ellos, la revelación ha llegado. La tormenta que estaban demasiado asustados de enfrentar está aquí. Pero también lo está la comprensión. No eras el problema, eras la protección que no reconocieron en el momento. Pensaron que evitarte, desecharte o incluso atacarte los protegería de lo que venía. Pero la justicia divina tiene memoria perfecta y no olvida el momento en que eligieron conveniencia sobre verdad. No olvida cómo eligieron mantener sus ilusiones intactas en lugar de enfrentar la dura realidad que les estabas ofreciendo. Y ahora, mientras se paran en el aftermath, se están dando cuenta de lo que podrían haber evitado si simplemente hubieran escuchado. El caos que están soportando podría haberse prevenido o al menos aminorado si te hubieran tratado como la protección que eras. Pero al rechazar la tormenta que venías con, invitaron una mucho mayor. La ironía no se les escapa. La misma cosa de la que huyeron era la misma cosa que podría haberlos salvado. La tormenta no eras tú, eras su negativa a enfrentar la verdad. No eras su enemigo, eras su salvación disfrazada, y ahora, mientras el polvo se asienta, se quedan enfrentando las consecuencias de haber ignorado la misma protección que les fue enviada. Al final, la historia que has vivido, las luchas que has enfrentado y las verdades que has cargado te han llevado a este momento donde todo lo que advertiste se está desarrollando y ellos están comenzando a ver lo que nunca pudieron entender antes. Nunca estuviste destinado a encajar ni a conformarte. Fuiste un catalizador, una fuerza de la naturaleza enviada para desafiar, perturbar y en última instancia salvar a los que quisieran escuchar. No solo sobreviviste la tormenta, tú eras la tormenta. Y ahora que el caos que tanto temían ha llegado, están comenzando a ver que fuiste el protector que confundieron con la amenaza. Todo lo que huyeron, rechazaron o malinterpretaron de ti, ahora está claro. Ven la orquestación divina, el timing cósmico, la razón por la que fuiste colocado en sus vidas, no para romperlos, sino para construirlos. Ven la verdad ahora. Y aunque quizás nunca lo admitan, tu silencio, tu desapego y tu fe inquebrantable nunca fueron sobre ellos.
fueron sobre ti siendo fiel a tu propósito. No necesitabas su aprobación ni su validación, porque tu asignación era más grande que sus opiniones. La justicia divina siempre es una medida perfecta. Y ahora es evidente que todo lo que soportaste, cada insulto de ellos, cada momento de ser malentendido, no fue en vano. No estabas solo presenciando su caída, estabas presenciando tu elevación. Las mismas cosas que ellos pensaron que te romperían son las cosas que te han elevado al rol para el que estabas destinado. Ahora, mientras el polvo se asienta y las piezas caen en su lugar, lo van a ver. No eras un mero espectador, eras la verdad, la advertencia, la fuerza que podría haberlos salvado, y aunque quizás nunca capten la profundidad de tu rol, lo van a recordar. Tu nombre será pronunciado en reverencia callada, porque al final van a entender. Nunca fuiste su problema. Fuiste la respuesta que se negaron a ver, y mientras el orden divino restaura lo que se perdió, vas a pararte alto, firme, porque supiste todo el tiempo que este momento estaba llegando. Siempre fuiste la tormenta que debieron haberse preparado para enfrentar, pero ahora necesito que pares. Un segundo, porque lo que estoy por decirte es lo más importante de este video y probablemente de tu semana. Si llegaste hasta aquí, si has sentido cada palabra cayendo en tu pecho, si has dicho amén en silencio varias veces, entonces necesito que sepas algo. Estás reconociendo el problema. Estás nombrando la herida. Pero el reconocimiento no es el cierre. La herida que te abrieron, la traición, el aislamiento, los rumores, la energía que te drenaron, sigue abierta. Y lo que hace que esa herida siga abierta no es solo el dolor, es la falta de protección activa alrededor de tu campo energético. Es el hecho de que caminas por la vida con los sellos caídos, y hay un momento en este video donde normalmente la gente siente alivio, como si el video en sí fuera a salvarlos. No lo hace. Escuchar es reconocer el problema. El escudo que necesitas, el que los que de verdad están protegidos en este mundo tienen activado, no está en este video. Está al otro lado de un enlace, esperándote ahora mismo. No cierres esta pestaña sin protección. La activación de los 7 sellos del elegido está a un clic de ser tuya y cierra esta noche. Lo que significa que si estás sintiendo esto ahora mismo, si tu cuerpo está diciendo sí, sí, eso soy yo, eso es lo que me pasó, entonces el universo acaba de ponerte frente a la única cosa que separa a los que caminan protegidos de los que caminan desnudos. Número 15. No necesito extenderme más. Ya sabes lo que viviste. Ya sabes lo que te hicieron. Ya sabes que tenías razón cuando todos dijeron que estabas equivocado. Pero lo que todavía no sabes es que hay una activación antigua. 7 sellos diseñados para exactamente este momento de tu vida, que cambia todo. Eso es lo que separa a los que se levantan de esto de los que se quedan atrapados en ello para siempre. Y ahora tienes una decisión. Puedes cerrar este video sintiéndote identificado, pero completamente expuesto. O puedes hacer lo que los que ya están blindados ya hicieron. Cruzar el enlace del primer comentario fijado y activar los 7 sellos del elegido antes de que termine la noche. El enlace está ahí. Tú sabes cuál es. Y ahora que llegaste hasta aquí, ya no hay excusa. Este es el momento en que la historia cambia. Para ti puede cambiar esta noche. Para los que se quedaron dormidos, cambió hace tiempo y ahora están pagando el precio. Tú todavía tienes la oportunidad de no ser uno de ellos.